Soy coordinador de operaciones de un cementerio en el estado de Florida, Estados Unidos. Básicamente, me dedico a administrar el cementerio en sí. Parte de mi trabajo consiste en sentarme con invitados y familiares de los difuntos para organizar funerales, facilitar la venta de terrenos, etc. Un día, en el mes de marzo del año pasado, un hombre de unos 30 años visitó el cementerio. Se llamaba Antonio, y recuerdo que era un hombre muy espiritual. Se sentó conmigo para comprar un terreno para su padre enfermo, que estaba en cuidados paliativos. Antonio era un hombre hispano con un acento muy marcado, y vi en sus ojos que era un hombre muy dulce. Me mostró fotos de su padre, que también parecía un hombre muy dulce, y era mucho más joven de lo que me esperaba. Desgraciadamente, estaba gravemente enfermo, y falleció esa misma semana. A la semana siguiente, se organizó su funeral en el cementerio, al que acudió Antonio y una docena de familiares y amigos. Recuerdo que era un día muy tormentoso el día del funeral, que en esta profesión se cree que es un signo de buena suerte. El cortejo fúnebre se detuvo brevemente en el edificio de la oficina principal. Salí de debajo del toldo delantero del edificio y vi a Antonio en el coche detrás del coche fúnebre. Nos saludamos el uno al otro y debido al clima volví a entrar hasta que la procesión estuvo lista para proceder al lugar del entierro. Me subí a una de las camionetas del cementerio y seguí la procesión hasta la parada final. Una vez allí, me paraba con mi paraguas para supervisar que todo fuera bien en el funeral, ya que parte de mi trabajo es asegurarme de que los servicios funerarios transcurren sin problemas. Después del funeral, di algunas vueltas alrededor del lugar con la camioneta, solo para inspeccionar el área, como lo solía hacer al menos un par de veces al día. Tenía mucho papeleo que hacer y encima tenía que cerrar el cementerio esa noche. Así que un poco más tarde, volví a mi escritorio y empecé a trabajar en la montaña de papeles que estaba pendiente. El cementerio cierra a las 5:30 de la tarde, así que tan pronto como empezó a oscurecer, conduje alrededor del lugar una vez más para asegurarme de que todos los visitantes se habían ido, y luego conduje hasta la puerta principal para cerrarla. Esto ocurrió durante el mes de marzo, así que los días todavía eran cortos y oscurecía temprano, por lo que al cerrar ya estaba oscureciendo, pero teniendo en cuenta que además estaba lloviendo, ese día se sentía como si ya fuera de noche. Conducía de regreso a la oficina, cuando me pareció ver a alguien caminando apresuradamente por una de las filas de lápidas, antes de girar detrás de un seto y desaparecer. Hice sonar mi bocina para hacerles saber que el lugar estaba cerrado, pero curiosamente no los volví a ver. Agarré mi paraguas y salí corriendo bajo la lluvia en esa dirección. Me volví más allá del seto donde le había visto por última vez y miré hacia abajo en esa larga fila de lápidas, pero no vi a nadie. Miré a mi alrededor bajo la lluvia durante varios minutos, pero finalmente tuve que rendirme. Conduje de regreso a la oficina y hojeé las imágenes de las cámaras de seguridad. Me sorprendió porque ninguna detectó ningún movimiento inusual, aunque es verdad que la visibilidad era muy mala debido a la tormenta y que estaba oscureciendo. Traté de realizar varias tareas al mismo tiempo que vigilaba las cámaras. Mientras terminaba el papeleo, de repente escuché que la puerta principal de la sala de visitas se cerraba de golpe. Salté de mi silla del susto y dije hola en alto. Mi primer pensamiento era que era la misma persona que había visto antes. Tal vez se quedaron encerrados dentro del cementerio y buscaban ayuda para salir. Salí al vestíbulo, pero no había nadie. Miré a mi alrededor y de nuevo dije hola en alto. Estaba extrañado, pero pensé que tal vez la puerta se había abierto y cerrado de golpe por el viento. Empecé a mirar por todas las ventanas, y de repente me detuve cuando en una de ellas vi a alguien al otro lado, mirándome con una expresión completamente en blanco. Salté del susto y grité algo, pero la persona no se inmutó. Mirando con los ojos entrecerrados, me di cuenta de que reconocía a ese hombre. Era un hombre mayor hispano, y en mi cabeza me recordó exactamente a las fotos del padre de Antonio que me había mostrado el primer día. Con el corazón en la garganta salí corriendo por la puerta principal del edificio y hacia el lado donde había visto al hombre, pero ya no estaba. No había nadie en ningún lugar. Miré a mi alrededor mientras estaba parado bajo la lluvia empapándome, y luego corrí adentro otra vez. Recogí mis cosas y cerré con llave y me fui a mi coche. Una vez en casa, cuando mi esposa me preguntó por qué estaba tan callado, le dije que había tenido un día largo de trabajo. No quería ni hablar del tema, la verdad.
Estaba seguro de que me tomaría por loco. Sinceramente, hasta el día de hoy, no sé exactamente lo que vi, pero todavía me resulta completamente perturbador pensar en ello. Cuando tenía 19 años, mi amigo Sean, que era uno de mis mejores amigos, vino a pasar el rato conmigo en nuestro sótano, como lo hacía a menudo durante el verano. Recuerdo que estábamos comiendo comida de McDonald's, cuando dijo que deberíamos colarnos en ese pequeño cementerio espeluznante que hay al otro lado de la ciudad. Lo vi como una idea un poco extraña, y le dije que no estaba seguro porque teníamos que madrugar al día siguiente. Sabía exactamente a qué cementerio se refería. No sé si uno debería siquiera llamarlo un cementerio como tal. Es solo una pequeña parcela de tierra con unas 100 lápidas como máximo. Las lápidas tienen un aspecto muy arcaico, y siempre he pensado que nunca he visto señales de que nadie haya visitado ese cementerio en años. El sitio probablemente se remonta a varios siglos atrás, y sin duda tiene una vibración espeluznante. La parcela está cercada por una valla de metal gótica, y está rodeado de bosques en dos lados, la carretera de uno y un viejo edificio abandonado en el otro. En general, aquel sitio te da unas vibraciones muy aterradoras. Tomó un poco de persuasión, pero Sean finalmente consiguió convencerme para ir. Irónicamente, era un día como rojizo y muy nublado, que hacía que fuera aún más espeluznante. Condujimos hasta allí en el coche de Sean y aparcamos al lado de la carretera a una distancia para no levantar sospechas. Esta era una carretera poco transitada, por lo que podríamos pasar desapercibidos. Salimos del coche y atravesamos el bosque para que ningún coche o persona que pasara por allí nos pudiera ver entrar. Saltar la cerca del lado del bosque fue fácil, ya que no era una valla muy alta, tendría aproximadamente 1,5 metros de altura. Sean tomó la iniciativa y nos condujo a través de una espeluznante pequeña parcela de tierra para examinar las lápidas que parecían más antiguas. Todas parecían ser de principios del siglo XIX, aunque la escritura en algunas de ellas era completamente ilegible. Sé que suena muy cliché, pero no pude evitar sentirme observado. Empecé a mirar alrededor de los bosques circundantes, y le dije a Sean lo espeluznante que se sentía aquel lugar. Me seguía sintiendo observado y miré al edificio abandonado al lado del cementerio. Por un breve momento, en una de las ventanas vi a alguien parado mirándonos directamente. Aun con la niebla que había ese día, pude verlo claramente. Sin embargo, después de 1 o 2 segundos se alejó de la ventana. Histérico, le dije a Sean que alguien en ese edificio nos estaba vigilando, y él también se giró para mirarlo. Sean parecía más interesado que asustado, y se fue a buscar la entrada al edificio. Yo le dije que no lo hiciera, y que deberíamos irnos antes de que nos metiéramos en problemas. Me quedé quieto junto a la lápida que estaba mirando mientras Sean daba vueltas al edificio. Después de unos minutos, Sean encontró una manera de entrar y me gritó para que le siguiera, pero yo me mantuve donde estaba. Me senté en el suelo y después de un rato escuché el crujido de hojas, así que miré en esa dirección y vi a un hombre que se estaba acercando. Era un hombre mayor, de entre 60 y 70 años. Tenía el pelo gris y un gran bigote, y vestía unos vaqueros y un impermeable negro. Se paró a unos 15 metros de distancia, y después de unos segundos en silencio, empezó a gritar que nos fuéramos. Lo gritó tan fuerte que provocó que varios pájaros se fueran volando del alféizar de varias ventanas cerca. Yo empecé a retroceder muy asustado, pero de repente empecé a sentirme extremadamente mareado, y en un segundo todo se oscureció. Lo siguiente que recuerdo fue despertar siendo arrastrado por el bosque. Me asusté pensando que me estaban secuestrando, pero cuando me di la vuelta y me levanté, vi que era Sean. Cuando le vi la cara, vi que claramente estaba asustado. Me dijo que lo siguiera de vuelta al coche, así que no hice más preguntas. Mientras corríamos por el bosque, escuché algo cerca detrás de mí, y cuando me giré me di cuenta de que alguien nos seguía, así que corrí aún más rápido. Llegamos a su coche y básicamente lo puso en marcha antes de que el coche arrancara por completo. En el camino de vuelta a casa, Sean me explicó que cuando entró al edificio abandonado, en una de las habitaciones, encontró un pentagrama satánico dibujado en el suelo con lo que parecía ser sangre y un montón de velas dibujando un círculo. En la habitación había además un montón de muñecas raras con botones en lugar de ojos.
Poco después escuchó al anciano gritarme fuera y vino corriendo para encontrarme desmayado en el suelo. En ese momento, el anciano estaba caminando lentamente hacia mí, así que Sean le gritó amenazándole y empezó a arrastrarme lejos de él hacia el bosque. Cuando llegó a la valla, literalmente me levantó y me arrojó por encima de ella para sacarme. Unos minutos más tarde, recuperé la conciencia y fue entonces cuando corrimos. Solo me he desmayado una vez en mi vida y fue en esa ocasión. No sé por qué me desmayé, pero el hecho de que ocurriera en un cementerio donde estaba produciéndose algún tipo de ritual satánico me deja muy mal cuerpo. Esto que voy a contar es completamente real y ocurrió hace unos 3 años. Mi abuelo falleció hace 5 años. Siempre fui muy cercano a él. El pasado mes de julio, en su cumpleaños, fui a visitar su lápida al cementerio. El cementerio en el que él y mi abuela eligieron ser enterrados estaba a 1 hora en coche de mi apartamento. Pero mi familia vivía más cerca, así que ellos llegaron antes que yo y fueron directos a visitar su tumba. Yo tuve que ir por separado. Recuerdo perfectamente que era un día lluvioso y deprimente. Para mí no hay cosa peor que ir a visitar un cementerio en un día como ese. Es un sitio que en general no me gusta visitar ni en un día soleado, mucho menos en un día lluvioso. Cuando llegué, el portero de la puerta me pidió el número de la parcela. Yo se lo di y me dejó entrar. Este era un cementerio bastante grande, y solo había estado allí un par de veces antes, pero no con el coche, así que me costó bastante encontrarlo. Mientras recorría el cementerio con mi coche, no había muchas otras personas allí. Estoy seguro que la lluvia tuvo algo que ver con eso. Eventualmente encontré su lápida y aparqué mi coche en el césped al costado. Me acerqué a la tumba con un paraguas en una mano y puse algunas flores en su lápida. Me quedé allí un rato con los ojos cerrados mientras rezaba. Cuando terminé mi oración, abrí los ojos y miré hacia arriba. Había un anciano de pie, como unas 5 filas de tumbas de distancia. Estaba justo enfrente de mí y me estaba mirando directamente. Al principio me sobresalté, pero me quedé mirándole porque me resultaba familiar. Entrecerré los ojos para ver mejor en la lluvia y me di cuenta de que conocía a aquel hombre. Era mi abuelo. Pero no podía ser. Me froté los ojos y volví a mirar, pero ya se había ido. Me quedé allí parado estupefacto. Acababa de tener un momento espiritual, ¿o acaso mis ojos me estaban jugando una mala pasada? Sentí un escalofrío por toda mi espalda y se me puso la piel de gallina. De repente me sentí muy asustado. Regresé rápidamente a mi coche. Dije en alto "te quiero, abuelo", y me fui. De camino a casa sentí que me dolía mucho la cabeza. A mí nunca me duele la cabeza, pero este dolor era muy intenso. Recuerdo que era el único automóvil en Prospect Road, una calle tranquila con un denso bosque a ambos lados. Mientras mi coche avanzaba velozmente por la carretera, vi a alguien que se acercaba al costado de la carretera por la zona del bosque, lo cual era muy extraño. No había aceras ni un sendero para caminar al costado de la carretera. Disminuí la velocidad por seguridad, y cuando me acerqué no podía creer mis ojos. Era mi abuelo otra vez. Esta vez estaba seguro, le podía ver con total claridad. Cuando me di cuenta de esto, mi corazón dio un vuelco y desvié el coche accidentalmente. Mi coche patinó y traté desesperadamente de recuperar el control del coche y finalmente lo conseguí detener. Afortunadamente, mi coche no terminó en un árbol, sino que patinó en medio de la carretera hasta detenerse. Inmediatamente miré hacia donde había visto a mi abuelo, pero solo había un ciervo al costado de la carretera mirando mi coche. Mi corazón estaba a 1000 revoluciones, estaba completamente aterrado. No estaba bien y necesitaba llegar a casa. Me aseguré de que no vinieran otros coches y volví a mi carril. Me concentré en conducir y en la carretera lo mejor que pude, teniendo en cuenta lo que acababa de ver ya 2 veces. Me sentí raro el resto del día. No estaba enfermo, pero algo no estaba bien. Me acosté temprano después de ver un poco la tele, pero me desperté como a las 2 de la mañana con mi teléfono sonando. Era un número desconocido. Mi corazón empezó a latir rápido de nuevo.
Cualquier llamada a esa hora no puede ser buena noticia. Acepté la llamada y me puse el teléfono en la oreja. Escuché un ruido de estática en el otro extremo. Dije hola, pero solo se oía ruido de estático al otro lado. Lo que creí escuchar después no lo podía creer. Solo brevemente, durante tal vez medio segundo, pensé que escuché la voz de mi abuelo sobre la estática. Traté de decir hola de nuevo, pero estaba demasiado conmocionado. Todo mi cuerpo estaba temblando. Entonces, de repente, la llamada se cortó y hubo silencio. Al día siguiente llamé a mi compañía telefónica para intentar rastrear el número, pero no pudieron. Me dijeron que era raro, porque aparentemente no tenía suficientes datos para rastrearlo. Los eventos que tuvieron lugar ese día y esa noche fueron los más aterradores que he experimentado en toda mi vida. Sé que suena ridículo, pero creo que mi abuelo muerto estaba tratando de contactarme. Uno pensaría que si experimentas algo como esto, estarías lleno de emoción y alegría, pero yo estaba aterrorizado. Realmente, todavía no sé qué pensar o cómo sentirme al respecto, pero nunca he vuelto a visitar ese cementerio.